7 de la mañana con 15 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Recuerde que las entrevistas de Primera Impresión también las puede seguir a través de Pública FM y las diferentes plataformas digitales de los medios públicos del Ecuador. A esta hora damos la bienvenida a Ruth Arregui Solano, superintendenta de bancos. Bienvenida, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. También un cordial saludo a quienes nos están siguiendo en este momento, viendo en su televisión. Muchísimas gracias. Este 9 de enero se cumplen 20 años de la vigencia de la dolarización. El sistema financiero se encuentra solvente, así lo mencionan algunos analistas. Y además, si nos remitimos a las cifras, en el año 2019 fue un año positivo para la banca en el Ecuador, pues el sector alcanzó cerca de 600 millones de utilidades, es decir, 60 millones más que en el año 2018, según cifras además de la Asociación de Bancos del Ecuador. Esas cifras, ¿cuánto empatan con la inclusión financiera en el país? Muy bien, efectivamente estamos nosotros celebrando pasado mañana los 20 años de ir a un esquema de dolarización. Y creo que esto marca un hito importante dentro de lo que tiene que ver con el sistema financiero, porque usted recordará que en aquel entonces, cuando se dio este proceso de la dolarización, lo que sucedió es que se debilitó enormemente el sistema financiero, producto de una serie de situaciones que se dieron en ese momento, que tienen que ver en parte con lo que pasaba en la coyuntura económica, en la parte macro de la economía, también en algunas de las limitaciones que atravesaba el Ecuador en ese momento y que al final produjo el cierre de más de las 60% de las instituciones financieras. Eso hizo que precisamente las instituciones financieras tomaran una especie de autocontrol o autorregulación. A partir de entonces han tenido mucho cuidado de no solamente preservar para beneficio de los depositantes el resguardo de los depósitos, quiero decir, sino que además lo que han hecho es también regirse bajo estos estándares internacionales que no son solamente una cuestión de cómo está la regulación en el Ecuador, sino también un poco de manera cautelosa y preventiva por parte de ellos. Entonces, efectivamente, el sistema financiero ha seguido progresivamente durante estos años fortaleciéndose en términos del patrimonio, en términos de la liquidez, y esto hace, como usted bien acaba de mencionar, que el sistema financiero esté, digamos, bajo estos estándares. En el Ecuador existe un marco normativo regulatorio que exige que las instituciones financieras tengan al menos un 9% de la relación del patrimonio a los activos ponderados por riesgo. Entonces, esta relación se cumple y se cumple más allá del requerimiento que tiene la normativa en el Ecuador. Se cumple alrededor, el promedio del sistema está en alrededor del 13%, entonces quiere decir que está mucho más arriba de lo que requiere la norma ecuatoriana. En términos de liquidez también existen unas medidas de las brechas que tiene que ver entre los activos. Bueno, le estoy hablando también Un poco técnico, ¿no? A ver en si es que lo términos de aterrizamos un balance, poquito. sí, pero entre lo que son las cuentas del activo y las cuentas del pasivo en términos de lo que es más líquido, es decir, de lo que se puede realizar inmediatamente. En ese sentido, cubren perfectamente las bandas que son exigidas por la normativa ecuatoriana. Y esto ha hecho que efectivamente la utilidad de la banca en su conjunto es una utilidad que ha superado el resultado que obtuvimos en el año 2018. Vale aclarar también que esos resultados tienen que ver con algunas acciones que tuvo que hacer la banca, producto de que este año no ha sido tampoco un año muy bueno en términos de la macroeconomía y en términos de la política económica. Entonces, las instituciones financieras tuvieron en un momento dado una reducción de los depósitos del público y claro, el requerimiento del crédito hace que usted tenga que conseguir recursos y efectivamente la banca trajo alrededor de $1.000 millones en préstamos, en créditos. Estos $1.000 millones han servido para que efectivamente se puedan entregar los créditos, tan así que el crecimiento que tiene en este momento los activos versus el crecimiento de los depósitos es mucho mayor el de la colocación de créditos que el de la captación de los recursos de depósito. Pero efectivamente esos son los resultados. Ahora, ¿qué significan estos resultados? Usted conoce que una de las actividades más reguladas en el mundo entero es precisamente la bancaria.
es la más regulada, es la más controlada, es la más supervisada de todas las industrias que existen en las que se puede invertir. Entonces, el retorno que tiene esta inversión es un retorno que tiene que estar, primero, de acuerdo a, el retorno me refiero a los rendimientos, a las utilidades que genera. Entonces, tiene que estar de acuerdo, primero, a el estándar mismo de la industria, y aún así en el Ecuador el estándar es mucho menor comparado con otros países de la región, como Colombia, como Perú, etcétera, etcétera. Ahí los estándares son mucho más altos de retorno de las utilidades y retorno del patrimonio. Y sin embargo, frente a otras industrias en el mismo Ecuador, no parecería ser, y mucha gente lo dice, parecería ser que es un exceso de utilidades cuando en realidad está mucho menos de muchas de otras industrias. Yo le podría enseñar un cuadrito un poco confuso que tengo yo aquí, en el sentido de que está muy lleno de datos. Pero usted puede ver que aquí está la banca privada, ¿no es cierto? Y hacia arriba de la banca privada tiene un montón de industrias que producen rendimientos de hasta el 21.8% en lo que tiene que ver con reparación de maquinaria. Ahora, no hay que olvidarse que ¿En qué puesto está la banca dado este ranking? Alrededor del 13.65%, casi igual que las telecomunicaciones. No hay que olvidarse que la industria bancaria es una industria altamente riesgosa. Entonces, por eso hace que los retornos sean un poco mayores que otro tipo de industrias, me refiero. Pero lo que nos interesa más que estos parámetros que estoy dando yo, lo que nos interesa es que estas utilidades que genera la industria bancaria tienen que servir para tres propósitos importantísimos. El uno es la constitución de provisiones. Las provisiones son una especie de ahorritos, de bolsitas de dinero, ¿no es cierto?, que sirven, claro que son contables, que sirven para que usted pueda cubrir el riesgo que tiene el entregar créditos, el entregar préstamos. Entonces, por una parte está la constitución de provisiones. Por otra parte, ¿no es cierto?, le sirve para hacer reinversión, porque de allí es de donde las instituciones financieras tienen que, usted sabe que la industria bancaria es una industria de altísimo uso de tecnología, además de primera línea. Entonces, para que pueda hacer reinversión en esa tecnología, necesita precisamente generar utilidades. Y la tercera cosa que nos interesa en términos de lo que es la industria bancaria es que tiene que capitalizar. Para que la industria bancaria pueda ser solvente, requiere de patrimonio. Y la única forma de obtener patrimonio es capitalizando, ¿no es cierto? Ahora, quizás todos estos parámetros que están de alguna manera regularizados, usted mencionaba que es una de las industrias más controladas, de todas maneras tiene que reflejarse también en la actividad de los cuentaahorristas, de las personas que depositan sus dineros. Y eso está de la mano de una educación financiera. ¿Cuánto se ha avanzado? Y a eso era de alguna manera la primera pregunta con relación a cuánto ha empatado todas estas utilidades de la banca privada en el Ecuador con relación a la inclusión financiera en el país. Sí, y excelente, y le agradezco la pregunta. Algo de lo que nosotros habíamos comentado previo a salir en cámaras es precisamente que en esta gestión que me corresponde a mí como superintendente de bancos, no sé si puede la cámara ahí enfocar, ¿Cómo no? nosotros hemos diseñado para el trabajo de este periodo tres pilares importantes en los cuales debemos trabajar. El primer pilar es el marco legal y regulatorio, el segundo pilar tiene que ver con la supervisión financiera eficaz y la transparencia, y el tercer pilar tiene que ver con los sistemas financieros inclusivos. Precisamente esto es lo que va a favorecer que la Superintendencia de Bancos pueda cumplir, como le manda la Constitución, con la precautelar, con la estabilidad financiera y la protección de los depósitos. En términos de la inclusión financiera, lamentablemente, le tengo que decir que nos ha ido muy mal en los últimos años. Y por eso la superintendencia tiene una propuesta. Cuando digo muy mal, quisiera referirme a que, de acuerdo a uno de los indicadores que utiliza el microscopio global, cuando dice cuál es el entorno propicio para la inclusión financiera, usted puede mirar que desde el año 2008, que el Ecuador estaba en la posición número 3, al año 2019 hemos caído a la posición 26. Este es uno de los sistemas de medición
muy respetados, por cierto. ¿A qué se debe ese bajón? Entonces ahí es donde queremos ir. La inclusión financiera tiene 4 pilares. Quiero decir, básicamente, ¿no? El primer pilar es el acceso, es decir, que las personas puedan acceder a productos y servicios financieros. El segundo pilar es el uso, porque no basta con que usted acceda, también tiene que utilizarlos. Luego viene la educación financiera que usted acaba de mencionar y la protección a usuarios de servicios financieros. En términos de acceso, la población, usted ha visto algunas estadísticas, me imagino yo, en donde en el Ecuador todavía alrededor de 5 millones de ecuatorianos no acceden a productos y servicios financieros. La billetera móvil, por ejemplo, sería una de las alternativas para acceder. Ahí es a donde quiero llegar. En el acceso tenemos nosotros productos y servicios que tienen que ser diseñados de acuerdo a las necesidades, es decir, de acuerdo a la demanda de la población. Entonces, en términos de la demanda de la población, no necesariamente los productos y servicios han podido atender a esas necesidades. Se necesitan ciertos y determinados incentivos que desgraciadamente en el Ecuador no los hemos hecho de manera adecuada. Hay muchos países en los cuales se ha hecho, no nos vamos a inventar nosotros cosas que ya están inventadas. En Colombia, por ejemplo, hay un altísimo indicador de inclusión financiera. Si usted pudo ver en el microscopio global que yo le indiqué, ellos están en las primeras posiciones de lo que es la inclusión financiera, pero están en las primeras posiciones desde el año 2008 hasta la presente fecha, es decir, durante todos estos años han sostenido de manera importante estas iniciativas que son estos incentivos. Yo quisiera presentar, esta es nuestra propuesta que nosotros hemos hecho al Ministerio de Finanzas, en donde nosotros, la Superintendencia de Bancos, recibe unas contribuciones que son las que aporta la banca para el ejercicio de la supervisión y el control. Estos aportes que hace la banca devienen, por supuesto, de los depositantes, pues es decir, desde allí, desde donde se genera los recursos que permiten que la actividad financiera que hace las entidades bancarias, que esta actividad financiera permita a su vez hacer intermediación financiera. De allí, entonces, se marginan unas contribuciones y esas contribuciones son las que vienen hacia la Superintendencia de Bancos. Nosotros le hemos propuesto al Ministerio de Economía y Finanzas que una partecita de estas contribuciones pueda ser constituida en un fideicomiso en administración. ¿Por qué en un fideicomiso en administración? Porque todos nosotros sabemos que es la única manera de hacer un programa potente de manera transparente, a vista de todos los actores involucrados y también a vista de la ciudadanía. Le voy a rogar que simplifiquemos un poquito las respuestas porque ya se nos acabó el tiempo prácticamente, nos está presionando nuestro productor. Usted mencionaba que los factores de la inclusión financiera tienen que ver con el acceso, el uso, la protección a los usuarios y la educación financiera. Hemos hablado un poquito sobre la educación financiera, el acceso. Decíamos, la billetera móvil es uno de los servicios que podría mejorar ese ranking, ese índice en el que nos encontramos ahora como mal ubicados. ¿Cuánto se ha avanzado en aquello? Pero la billetera es un medio de pago, es decir, es uno de los productos y servicios. Hay productos y servicios que no han sido diseñados todavía y solamente a través de este tipo de programas que se han hecho en otros países nosotros podremos entonces tener una ampliación dentro del acceso. Es decir, no solamente estos productos y servicios que ya están diseñados, sino nuevos productos y además mayor cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Que en zonas en donde nosotros todavía no tenemos, por ejemplo, cajeros automáticos. Le pongo ejemplos. Hay sitios en el Ecuador en donde no existe un cajero automático. Usted no tiene manera, ¿no es cierto?, de acceder a productos y servicios. Hay zonas en el Ecuador en donde usted no puede utilizar, ni tiene tarjeta de débito, ni puede utilizar. ¿Cómo se utiliza la tarjeta de débito? Bueno, se utiliza con los aparatitos estos que son los POS, que son los puntos de venta, pero necesitan una conexión satelital. Entonces, los incentivos que existen en el Ecuador no han sido suficientes como para que en esas poblaciones, en esas zonas que están alejadas de la urbanidad, que son zonas rurales, en esas puedan efectivamente las personas acceder a estos productos y servicios financieros. Lo que tiene que ver con la protección a los usuarios y lo ocurrido, por ejemplo, en el año 2018 con relación a las cerca de 18,000 quejas por los cobros no financieros o cobros indebidos, llamados así en algún momento. ¿Qué pasó? ¿Se sancionó? ¿Cuánto se ha avanzado para que eso no vuelva a ocurrir? Bueno,
parte también de este impulso es mejorar la protección de los usuarios de servicios financieros, mejorarlos en términos de la parte legal y normativa, en términos de los derechos que tienen los consumidores. Nosotros hemos asimilado varias de las disposiciones que tiene la OCDE dentro de la propuesta de reforma de ley, que se ha puesto también en consideración del Ministerio de Economía y Finanzas, pero además usted no se olvide que dentro de las instituciones financieras hay un defensor del cliente. Entonces, los canales de reclamos a través de los cuales las personas pueden hacer uso de sus derechos están en primera instancia en la propia institución financiera, en segunda instancia en el defensor del cliente y en tercera instancia en la superintendencia de bancos. Y queremos nosotros mejorar entonces esos procesos de supervisión precisamente para favorecer en términos de inclusión financiera. Y se lo puede hacer a través de las reformas a la ley de tributaria, que no tuvo acogida en su momento a través de la ley económica urgente, la primera enviada por el Ejecutivo. Justamente en esta nueva revisión que se está haciendo de la propuesta de ley que va a mandar el Ejecutivo, en esa nosotros hemos consignado algunos artículos que permiten el ejercicio de estos derechos, de los derechos que tienen además a la protección de sus datos, del registro de los datos que tienen en las centrales de riesgos, etcétera, etcétera, los usuarios de servicios financieros. Entonces, algunos de estos elementos que protegen y que mejoran la educación financiera están contemplados no solamente en estos fondos concursables como una especie de incentivos focalizados que se hacen a través de concursos públicos, sino también dentro del marco legal. No se olvide usted que primero está la ley que nos da el contexto, ¿no es cierto?, para cómo operar, y luego está el marco normativo que la Superintendencia de Bancos también puede emitir norma secundaria. Tan puede emitir que nosotros en este último periodo hemos puesto un botón de consulta a través del cual hemos a su vez puesto en consideración de la ciudadanía normas de protección a usuarios de servicios financieros como un primer elemento de transparencia para que pueda ser nutrido con criterios y observaciones precisamente de la ciudadanía y de los grupos de interés. Hay un montón de temas que se quedan todavía en el tintero. Ojalá podamos tener la posibilidad de contar con su presencia en otro momento. A Ruth Arregui Solano, superintendenta de bancos, le agradecemos por su presencia. A usted también, Eduardo, y a Telediario, un gusto. Regresamos luego de la pausa con más entrevistas aquí en Primera Impresión. Muchas gracias.